Continuamos en Copyright hasta las 21 con toda la información del mundo de los negocios y de las empresas. Sol Montero está en la producción, Nicolás Cabrera en los controles y Rocío Bravo. Habíamos presentado la posibilidad de hablar sobre transición energética y movilidad eléctrica. Así es, Jorge, nos vamos a meter un poquito en esta temática que obviamente venimos ya hablando hace bastante, pero en este caso para hablar un poco de inversiones. Y estamos en línea en este momento con Guido Friedland. Él es un asesor especializado en servicios financieros de banca de inversión, pero también nos va a poder hablar un poquito de todo esto. Gracias, Guido, por estar hoy con nosotros. No, un placer. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muy bien. Guido, empecemos hablando y dándonos un panorama de cómo está Argentina, ¿no? En todo lo que tiene que ver con este camino hacia la transición energética, como si lo comparamos con otros mercados, ¿cuál es la situación actual? Para analizar la situación actual, creo que hay que dividirla en dos. Primero verlo más a nivel mundial y después a nivel regional. A nivel mundial, en 2024, el 20% de los autos que se vendieron fueron autos eléctricos, y esa es la métrica por lo general que se usa. En cuanto a cuáles son los países que tienen mayor adopción, en septiembre de 2025, el 60% de los autos eléctricos vendidos en el mundo fueron en China, donde el 50% de los autos vendidos fueron eléctricos. El caso insignia es Noruega, donde el 90% de los autos vendidos son eléctricos, que pasó a través de una serie de incentivos y una serie de planificación. Más a nivel regional, el líder en Latinoamérica es Costa Rica, donde el 15% de los autos son eléctricos. Uruguay tiene el 13% y Argentina, junto con la mayoría de los países, está por detrás. Argentina debe estar alrededor del 7% hoy en día. Si vamos a la parte de renovables y de generación a través de la energía renovable, el 40% de la energía argentina viene de energías renovables, que está bastante en línea con lo que pasa en el mundo. Sé que es bastante dato, pero creo que... No, pero es importante y nos da un panorama, ¿no? De hacia todo lo que falta o todo lo que todavía podemos construir pensando en esa transición energética. Y ahí, bueno, ¿qué está pasando con las inversiones? Digo, ¿qué es lo que de alguna forma genera que Argentina esté tan atrasado versus otras regiones? ¿Están invirtiendo en el país? ¿No? ¿Por qué? Contanos un poco qué está pasando en términos de inversión. Ok, voy a ir despojado de cualquier opinión política en este sentido, y es que está muy bien. Hoy en día hay mucha incertidumbre. Seguramente. Al menos hasta el domingo. Así es, estamos todos expectantes, no importa de la industria que sea, ni del rubro que sea, muy sensibles al contexto. Exactamente, y ya necesitamos saber qué es lo que va a pasar. Seguramente, pase lo que pase, el mercado va a llevar algunos días en adaptarse, y esta es una incertidumbre que no es tan reciente, sino que la estamos trayendo de los últimos meses, diría casi desde el principio de año. E incluso ya con las elecciones presidenciales venimos un ciclo similar. Entonces, Argentina es un país donde se construyeron un montón de negocios que crearon valor a nivel local, pero no existió tanto una consolidación natural que muchas veces se da en el mundo, en donde vienen extranjeros a hacer compras o compañías se fusionan una adquiere a la otra a nivel local. Bien, nosotros desde 2023 veníamos viendo que empezaba a haber más interés de compañías internacionales, pero rápidamente se enfrenó cuando se empezaron a acercar las elecciones de medio término. Claro. Entonces, hay tres cosas que para mí son fundamentales cuando viene un extranjero a invertir en Argentina o comprarse una empresa. La primera es que diría que la más obvia, que va a traer capitales extranjeros, y eso por lo general va a generar trabajo y va a generar oportunidades. Ese trabajo genera mayor consumo, que es la segunda, pero la tercera es que cuando viene una compañía extranjera tiende a funcionar casi que como validación, entonces tienden a venir más. Claro, se da un efecto contagio, ¿no? Sí. Y si pensamos en esas inversiones alineadas con lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, con transición energética, ¿cuál es el contexto? ¿Hay empresas que han decidido invertir? Y si así, ¿por qué no sucede todavía? ¿Cuál es, si pensamos también en términos de infraestructura, qué es lo que está pasando en Argentina?
Yo diría que Argentina, el ciclo hacia una generación de energía más limpia, para decirle de alguna forma, claro, pasa en 2 etapas. La primera es hacer más limpia la generación por lo general, de petróleo y gas, y la segunda ya sí es mover a energía renovable. Creo que Argentina está bastante enfocada en la primera parte del ciclo. Hoy en día tenemos una oportunidad enorme con Vaca Muerta porque podemos exportar, generar trabajo y generar divisas, y son cosas que hoy no tenemos, y creo que el foco está bien puesto y vemos cómo con YPF liderando, pero un montón de empresas independientes están haciendo lo correcto, están escalando, están exportando, incluso están agrupándose para desarrollar el oleoducto Vaca Muerta Sur como uno de los ejemplos de infraestructura. A nivel renovables todavía no hay tanto, empezamos a ver algunos parques solares en lo que es el oeste, noroeste argentino, o algunos parques eólicos más hacia la Patagonia, pero cuando haya previsibilidad, la previsibilidad va a bajar el costo de financiamiento, entonces cuando haya acceso al financiamiento, creo que va a venir esta segunda parte del proceso. Y en esto, Guido, ¿qué rol tiene el universo financiero, por así decirlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la financiación, ¿qué rol tiene, qué rol está teniendo y de alguna manera cómo podría impulsar que esto realmente se vaya generando, como bien describís? El rol del universo financiero diría que es desbloquear, pero el universo financiero necesita previsibilidad, y la previsibilidad viene de la mano de la regulación, más allá de lo que pase a nivel político. Entonces, ¿cómo se compone el universo financiero de compañías que podrían invertir en infraestructura? Tenemos, obviamente, los gigantes internacionales de energía, tenemos compañías por ahí más interesadas con algún foco, y después hay fondos de inversión de infraestructura, hay incluso venture capital o fondo de capital semilla que van a invertir en startups, y todos esos necesitan de esta estabilidad, previsibilidad y regulación para poder disponer de la plata, porque al final son proyectos muy capital intensivos, y al ser la energía renovable no genera tanto los retornos que genera la energía tradicional. Y para eso, a menor retorno, que estamos esperando que si generamos retorno no tengamos problema en sacarlo, que se pueda reinvertir, y un montón de cosas que se pueden hacer para energía con retornos más altos. Ahí te llevo un poquito a eso que mencionás, y también para entender qué es lo que estaría faltando, qué se necesita justamente para atraer esos capitales. Y también por ahí si hay un modelo a seguir, digo, hay otros países que están haciendo las cosas de una manera que efectivamente generan esos capitales, esas inversiones, y tiene que ver con políticas de Estado, con políticas financieras. ¿Cuál es un poco el panorama en ese sentido? Para mí algo muy importante es alinear a la parte pública y privada. Al ser proyectos de semejante infraestructura, magnitud y plata, cuando el Estado provee los incentivos correctos, y yo soy un gran creyente de que los incentivos correctos generan las decisiones correctas, es donde se van a generar los buenos proyectos. Para separarlo en dos, que creo que son dos casos muy distintos, en cuanto a la movilidad eléctrica, Noruega, que fue el caso que hablamos al principio, el gobierno viene planificando hace décadas la movilidad eléctrica y viene construyendo la infraestructura de carga, que es fundamental, y para mí viene primero en el huevo y la gallina, incluso viene financiando. Y del otro lado tenemos, en cuanto a generación de energía renovable, nuestros vecinos, Paraguay, tienen el 100% de la generación de energía renovable, que parece increíble, pero también viene de un gobierno y un Paraguay que está siendo mucho más propenso y mucho más amigable para el mundo financiero y los negocios, en el cual el Estado se involucró, el Estado proveyó financiamiento, y eso hizo que los privados empiecen a tener mucho más interés en también involucrarse, porque veían que los retornos podían ser obtenidos. Claro. Yo creo que hay un muy buen caso ahora en Argentina, que es de esta semana, y es muy interesante, que es el anuncio de OpenAI con Stargate. OpenAI anunció la posibilidad de armar data centers, que es para generación de datos en Argentina,
es una inversión que puede ir hasta de 25.000 millones de dólares y se planea que se haga con energía limpia. Y esto creo que puede ser el principio o la parte de arriba del iceberg de un montón de cosas buenas relacionadas a la energía, el procesamiento de datos y las inversiones en Argentina. Guido, buenas noches. Jorge Figueroa es mi nombre, ¿cómo te va? Te quería hacer una consulta. Vos hablabas de la previsibilidad, de la incertidumbre y de la necesidad de reglas claras para las inversiones, tanto en movilidad eléctrica como en energías renovables, limpias. ¿Cómo para un inversor lo que es Argentina, que constantemente pasa de un péndulo, desde todo del Estado o nada del Estado, sin intervención del Estado o con toda la intervención del Estado? ¿Qué se podría hacer como para, digamos, encontrar un punto justo? ¿Qué propuesta podría haber como para que en algunas cosas sea una política de Estado, no de un gobierno, de un Estado que permita atraer las inversiones y después que el gobierno lleve adelante la política que quiera? Es una muy buena pregunta y creo que... Primero, ¿todo bien, Jorge? Creo que es la pregunta que si pudiéramos resolver, por ahí no estaríamos teniendo esta conversación. Claro, sí. Mirando a casos en donde podríamos reflejar y aprender, yo creo que en Chile durante muchos años hubo alternancia en los partidos políticos en el poder, pero sin embargo las políticas que hacían que el país progrese se mantenían entre un gobierno y el otro. Entonces recibieron un montón de inversiones. Chile tiene una infraestructura de energía muy buena y creo que proviene de la alineación. En Argentina lo que estaría bueno es que no se rompa lo que está bueno del gobierno anterior, que creo que lamentablemente lo hacemos mal. Pasa siempre, sí. Pasa siempre. Y hay que buscar la forma, para mí, de poner los incentivos correctos a el partido que gobierne de turno para seguir con cualquier cosa que venga generando beneficios para el país. Tengo una última de mi parte, después le dejo el cierre a Rocío. Hablabas de movilidad eléctrica y hablabas un poco del huevo y la gallina, y un poco era lo del tema de los cargadores o los autos. ¿Qué va primero? ¿Los cargadores? ¿Los autos? ¿Cómo se resuelve eso? Para mí es muy difícil generarle al individuo la necesidad de comprar un auto eléctrico si no sabe dónde cargarlo. Claro. Argentina a veces no somos conscientes, pero es el 8º país en cuanto a área en el mundo. Entonces muchos de los viajes son mucho más largos que la autonomía que tiene el auto. Y cuando, digamos, cualquier viajero puede ser ya de carga o individuo, cuando hace el viaje quiere planificar su viaje en base al deseo o en base a la necesidad de parar y no a la necesidad de dónde hay un cargador. Yo tengo una historia personal con un viaje con amigos. Por error, en 2022 alquilamos un auto eléctrico y viajábamos media hora para cargar el auto 15 minutos para seguir el viaje. Claro. Entonces, dicho eso, yo creo que tiene que haber como un mínimo indispensable de cargadores distribuidos, al menos localmente en ciudades o en centros urbanos, puede ser Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y después empezar a escalar ahí y ahí generar también los incentivos a que vengan los autos. Y los cargadores, perdón, Roque, ya te dejo. No. ¿Los cargadores pueden estar instalados en las mismas estaciones de servicio donde está el combustible, por ejemplo? Perdón mi ignorancia, pero digamos, si no sería bastante más o menos fácil. Sí, la pregunta es muy buena y hay un montón de alternativas. Lo bueno de los cargadores es que no cargan el petróleo o el gas, claro, que son inflamables. El único tema es que son costosos, entonces se tienden a poner en el lugar donde generan retornos. En las estaciones de servicio es un lugar obvio, pero también se pueden poner en otros lugares, ya sea en shoppings, en lugares de oficina, y hay una situación muy interesante en cómo el cargador pasa a integrarse en los electrodomésticos actuales del hogar. Bárbaro. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, Guido. Primero obviamente agradecerte. Sé que no estás en Argentina, estás muy lejos, con horarios distintos, así que te agradecemos doblemente porque es muy tarde por allá. Pero como para cerrar, algún mensaje en términos de futuro, ¿cómo visualizás? Vos hablas todo el tiempo de la necesidad de incentivos, ¿no?
¿qué sería un buen incentivo para que Argentina realmente avance en todo lo que tiene que ver con transición energética, con movilidad eléctrica y que vengan esas inversiones que se están necesitando? Yo, en cuanto al futuro, siempre tiendo a ser optimista y creo que ojalá en un país ya sin inflación lo que venga ahora sea estabilidad macro total. En ese contexto, primero tiene que venir regulación en la cual el inversor sepa que va a venir un país ordenado en donde va a poder sacar cualquier tipo de retorno que genere, y después la movilidad eléctrica por lo general necesita incentivos fiscales para tanto la instalación de cargadores como para la compra de autos eléctricos. El mundo pudimos ver que funcionaba muy bien con incentivos. Yo creo que en Argentina, a nivel generación de energía, un poco lo que explicaba antes, vamos a primero llegar a un plató en Vaca Muerta, en el cual se está produciendo mucho más sustentablemente, y después íbamos a empezar a reemplazar el petróleo y el gas por energía más renovable, mientras que en cuanto a la transición energética, cuando podamos poner los cargadores, cambiar la cultura y pensar en que la energía tiene que también consumirse de forma sustentable, vamos a empezar a instalar nuestros cargadores, a comprar nuestros autos, consumir menos energía y a terminar emitiendo menos dióxido de carbono, que es algo que nos está afectando con el calentamiento global. Bárbaro. Bueno, Guido, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros hablando de estos temas. Súper interesante lo que compartís. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Adiós. Igualmente. Bueno, era Guido Friedland, asesor especializado en servicios financieros. Y nada, le agradecemos realmente porque está en Europa en este momento, así que imagínate que muy tarde para él. Pobre por el horario, gracias sí. por haber estado.